ahí están comenzando a llegar los mensajitos de los que están en espera. Y vamos a esperar que ahí... Desconozco porque solo ustedes pueden y los otros compañeros no. Lo que pasa es que yo me meto con un link que hay más arriba. Claro, yo lo envié y aún así no pueden. Con el que está en la descripción, ¿cierto? Yo empiezo a probar con los links que tengo y con el que pueda ingresar, ingreso. Porque han mandado varios links, entonces tienen que probar con los links que hay. ¿Puede usted enviar con el que logra entrar? Porque es la única que ha podido entrar. Ya, déjenme, me salgo y lo vuelvo a enviar. Ya, por favor, que es la única que ha podido ingresar. Ahí lo envié. Ya, Con el ahí, mismo link que estoy entrando. ya. Sí, ahí usted me apareció y ahora me está apareciendo otra compañera Alejandra. Desconozco, ese es el link que deben utilizar entonces. Y la verdad que era el mismo que había enviado yo, pero no sé por qué no les toma algunos. Y ahí sí se están pudiendo conectar más compañeras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Recién pude entrar. Sí, estuvimos probando con la compañera y ella era la única que podía entrar y ahora tengo dos conectadas más. Desconozco por qué sería, ¿cierto? Pero lo vamos a consultar igual con don Mario para que a lo mejor cambie el link por el que envió la compañera porque con ese se pudo entrar. Em, Feliz año antes que empiece la clase a todos. Gracias igualmente. Gracias. Voy a escribir en el grupo, ¿cierto? Que con el link que envió la compañera pueden ingresar. Sí, profe, porque la verdad que es un tema que se está presentando ya como muy continuamente, profe, la verdad que sí. La verdad, yo nunca había tenido este problema, pero yo llevo más de un año trabajando para Promundo, nunca había tenido este problema. Em, Quizás donde el curso recién lo pusieron, ¿cierto? Ya, que no. ¿Alguien más? Hay una compañera que está preguntando si escuchan. ¿Ustedes escuchan bien el audio? Sí, perfecto. Súper. Escucha sumamente bien. Le voy a escribir entonces a la compañera. Mm,
voy a escribir entonces mm, vamos por mientras a ir avanzando, ¿cierto? Con las chicas que están conectadas, ¿cierto? Este curso, ¿cierto? Es de auxiliar de enfermería y ahora les corresponde pasar por el módulo, ¿cierto? De curaciones básicas. ¿Antes habían tenido alguna otra clase? ¿O esta es la primera? Sí, sí habíamos tenido clase. Ah, ya, entonces se manejan bien en lo que es la plataforma, ¿cierto? Como, bueno, ahora tuvimos el problema, ¿cierto? De ahí de entrar, pero ahí de a poquito están conectándose, ¿ya? Entonces ya saben que tenemos una asistencia, ¿cierto? Que pasar, que en la plataforma ustedes pueden encontrar sus pruebas, ¿cierto? Los links para las pruebas, que también pueden revisar sus notas, ¿cierto? Que en general todas las pruebas van en una escala, ¿cierto? De 20 puntajes, donde tienen una escala de conversión, ¿cierto? Y eso les va otorgando una nota, ¿ya? Y después, ¿cierto? Cada vez que atraviesan un módulo, ¿cierto? Pasan a otro. Ahora toca el módulo, voy a compartir mi pantalla, que quizás ahí me van avisando si alguien se queda en la sala de espera, ya que al compartir la pantalla ahí cuesta un poquito, ¿ya? Me avisan, ¿cierto? Si pueden ver todos mi pantalla. Sí, se ve. Súper, ¿ya? Entonces me voy a presentar porque esta es la verdad yo primera vez que los veo, ¿cierto? Mi nombre es Estefanía Escobar, yo soy enfermera, ¿cierto? Enfermera clínica, enfermera dedicada a la docencia en institutos, soy directora de una casa de reposo y además me dedico a las relatorías, ya que en este caso como relatora, ¿cierto? Del curso de curaciones básicas. Ahora, cierto, este módulo nos tocó en pleno verano y ahí también tenemos un poquito la dificultad que baja un poquito la asistencia por el tema de que o están trabajando o están de vacaciones, ¿ya? Que es totalmente entendible, pero cierto, es parte como requisito para aprobar todo el curso y que también aprueben este módulo, ¿ya? Este curso es de curaciones básicas con una mezcla ya también de curaciones más avanzadas. Las 4 primeras clases las vamos a ver solamente abocadas a lo que es curaciones básicas, ¿ya? Y luego comenzaremos con 4 clases más de curaciones avanzadas. Esta primera parte en total, ¿cierto? Son 8 clases la que dura este módulo. ¿Cierto? Vamos a ver aquí la primera parte, que es la de curaciones básicas, ¿cierto? El temario. Hoy la compañera me preguntaba si había prueba. No hay prueba porque no tenemos materia, ¿ya? A todo esto, ¿cierto? En su plataforma, ustedes se meten, ¿cierto? A su plataforma y pueden descargar este PDF, ¿ya? Que este PDF, ¿cierto? Tiene toda la información necesaria de dónde va a ser evaluada, ¿cierto? De dónde va a ser la materia que ustedes necesitan para estudiar, para su evaluación, ¿ya? Y hoy, ¿cierto? Tengo aquí las 4 primeras clases, que es la primera clase que vamos a ver hoy, que nos vamos a enfocar a aprender, ¿cierto? Todo lo que respecta a la anatomía y la fisiología de la piel, que es básicamente donde nosotros vamos a intervenir, ¿cierto? Con cuidados de enfermería, en este caso con aprender a hacer una curación, ¿cierto? Por ende debemos manejar la estructura de lo que es la piel, ¿ya? La próxima clase tenemos un módulo de clasificación de heridas y valoración de heridas, ya que sabemos dónde vamos a trabajar, ¿cierto? Nos vamos a ver enfrentados a qué tipo de heridas, ¿cierto? A cómo aprender a valorar una herida, para qué nos sirve clasificar y valorar una herida, ¿ya? Cuando vamos avanzando, ¿cierto? En nuestra tercera clase vamos a ver el módulo de curación simple, que sería el módulo 3, y que también comprende ya la ejecución, ¿cierto?, de un procedimiento para realizar una curación, ¿ya? Y la última clase
va, ¿cierto?, a tratar del proceso de cicatrización de heridas, ya que es una clase, ya se deja en una última clase porque es un poquito más extensa la materia, ¿cierto? Y ese día, terminando esa clase, ¿cierto?, realizamos las evaluaciones, ¿ya? Estas 4 clases solo comprenden 2 evaluaciones, ¿ya? Es decir, tenemos 2 pruebas. Que lógicamente, como me preguntaba la compañera, hoy no tenemos prueba porque no tienen, recién vamos a ver esta materia. Profe, Es de- disculpe, dígame, qué pena interrumpirla. ¿Usted manda el PDF o cómo lo busco ahí? el Para... PDF de la sección, ¿cierto? Que ustedes tienen ya tienen el material, ¿alguien lo descargó? Profe, ¿es posible que usted lo pueda mandar al grupo? Lo voy a consultar, ya que hasta donde me quedé, ya que estábamos de vacaciones, hasta donde yo sé, no dejan enviar a través de WhatsApp ni los links, ¿cierto? Solo el link que le deja don Mario, ni los links de las pruebas, porque lo tienen que buscar ustedes en la plataforma y el material. Ya, pero lo voy a consultar una vez que termine la clase, Ya. ¿cierto? Si no, a través con su coordinadora, ella también se lo hace llegar porque ella está autorizada para enviarlo por el WhatsApp. ¿Ya? Ah, ya. Pero este material debiera estar, ¿cierto?, en su plataforma en la parte de curaciones. De ahí nos vamos a tomar un pequeño recreo y me voy a meter yo a su plataforma porque ahora también llegué rapidito a la casa y me alcancé a meter solo a la asistencia. Entonces no me fijé si ya estaba el material. Me imagino que sí, porque como les digo, yo trabajo hace más de un año acá y siempre es así. En módulo que comenzamos está el material, ¿cierto? Está todo listo para que ustedes comiencen, ¿ya? Entonces, esta primera parte, lo que no está disponible es el material todavía de la segunda parte, ¿cierto? Que es la parte de curación avanzada, ¿ya? Solo está esta primera parte de una curación simple, ¿cierto? Que van a aprender ustedes a realizar una curación simple o tradicional, ¿cierto? Que es la más básica, ¿cierto? Y les va a servir dentro del ámbito, ¿cierto? Como cuidadoras. Y después, ¿cierto? Abocarnos un poquito más a lo que es una curación avanzada, ¿cierto? Porque sabemos que muchos pacientitos que ustedes tienen, la mayoría, ¿cierto?, tienen como diabetes, entonces es importante que sepan identificar un pie diabético, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Entonces, viendo desde este punto de vista, aquí yo les puse en rojito cuándo son las evaluaciones. De todos modos, yo siempre les vuelvo a recalcar, ¿cierto?, en la misma clase, que hay prueba, ¿ya? Y doy aviso también por el WhatsApp, ¿cierto? Porque entiendo que, sobre todo, como les decía, esta es una fecha en la que algunos no se pueden conectar al 100% de las clases, pero tengan cuidado con la asistencia, ¿cierto? Y les aviso cuando es prueba, ¿ya? Entonces, esta es nuestra clase, ¿cierto? Este curso se dicta los martes y los jueves en horario de las 7 a las 9 de la noche, ¿ya? Es cierto el horario del curso, ¿ya? Eventualmente si hubiera algún problema, ¿cierto? Como por ejemplo que ha habido a veces como nos ha tocado el curso en época de invierno, ¿cierto? Y ahí tienen problemas de conectividad o cortes de luz, ¿cierto? Cambiamos la clase. En el verano, ¿cierto? Es menos probable que tengamos esos problemas, ¿cierto? Pero eventualmente si ocurriera algún problema, ¿cierto? Recuerden que ninguna clase se pierde. Ya solo se va recuperando, ¿cierto? Y en el mismo horario para que no tengan problemas, ya que ustedes siempre están, ¿cierto? Disponen del tiempo de los martes y los jueves, ¿ya? Entonces, hoy es jueves, luego el día martes vamos a ver el... Curación. Ay, ¿quién me tiene el micrófono abierto? El día martes de la próxima semana, ¿cierto? Vamos a ver el módulo número 2. Y es decir, la próxima semana, recién el día jueves, vamos a tener la primera evaluación. ¿Ya? Así que para que lo anoten, el próximo jueves tenemos la primera prueba del módulo 1 y 2. Y el próximo de la semana siguiente, ¿cierto? El martes vemos el módulo 3 y el día jueves, ¿cierto? Vemos el módulo 4
y tenemos esa prueba. Recuerden, ¿cierto?, que una vez que yo les pongo, empieza a correr la hora, ¿cierto?, de la prueba, ¿cierto?, tienen como máximo 1 hora para poder, ¿cierto?, rendir la prueba, ¿ya? Tienen 1 hora para responder el cuestionario, la prueba, ¿ya? Pero tienen las 24 horas del día, ¿cierto?, para realizar la prueba. Ya, es decir, si yo pongo la prueba el día jueves a las 9 de la noche, tienes hasta el viernes para responder, hasta las mismas 9. Pero es importante, ¿cierto?, que recalcarles que tienen 1 hora solamente que usted abre el cuestionario y lo cierra. Ya no lo puede abrir y cerrar y después contestar, por ejemplo, empezó a las 5 de la tarde y después quiere terminarlo a las 9. Es 1 hora de corrido. Por lo tanto, supongamos que usted se atrasó y se acordó a última hora que tiene que dar la prueba, ¿cierto? Y el cuestionario cierra a las 9. Y usted da la prueba a las 8:30. No va a tener 1 hora para dar la prueba, solamente va a tener media hora. Por ende, si usted quiere ocupar su hora completa, ¿cierto? Si se cierra a las 9, tiene que conectarse como máximo, ¿cierto?, a las 8 para tener la hora completa. ¿Ya? Así que sean cuidadosos con eso, porque si no la prueba se envía, ¿cierto?, con el número, la cantidad de preguntas, ¿cierto?, directamente de lo que ustedes contestaron, ¿ya? Porque llegando a la hora, ¿cierto?, se cierra el link y no hay más derecho, ¿ya? Pero por eso hacerlo con calma, tienen las 24 horas, ¿cierto?, de un día seguido, y las pruebas siempre van a ser los martes o los jueves, ¿ya? Nunca dejamos pruebas para el fin de semana, ¿cierto? Siempre los martes y los jueves, ¿ya? Así que por las siguientes 4 clases, que serían, ¿cierto?, que nos vamos a ver hoy, nos vemos el martes, el jueves, llevamos 3, ¿cierto? Y la siguiente semana, ¿ya? Y después seguimos avanzando con el siguiente módulo, ¿ya? Así que eso. Vamos a comenzar la clase. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta acerca de las evaluaciones? Del uso de la plataforma, ahí, ¿cierto? Como ya ustedes llevan trabajo adelantado, ¿cierto? Ya se manejan en utilizarlo. Al parecer era el link al que todos se metían que no estaba bien, porque el que envió la compañera, ¿cierto? Ahora tenemos a 11 personas conectadas. Ya el curso creo que son más de 20 o cercano a las 20. ¿Ya? Sí, hay una compañera que sigue en espera, pero tiene que entrar, ¿cierto? Todo el que ha ido ingresando con el otro link han podido conectarse. ¿Ya? Así que eso. Entonces, como módulo número 1, ¿cierto? Tenemos este módulo que se llama Anatomía y Fisiología de la piel. Como les comentaba, porque es importante, ¿cierto?, que ustedes aprendan, ¿cierto?, de la anatomía y de la fisiología de la piel. Incluso este módulo de curaciones simples termina con el proceso de cicatrización, porque eso nos va a predecir, por ejemplo, si usted conoce el proceso de cicatrización, cuánto es lo que yo debo esperar para poder evaluar si mi plan de cuidados está bien, ¿cierto? O si realmente se demora mucho una herida en cicatrizar o hay algún problema, ¿cierto? Algún factor extrínseco o intrínseco que esté provocando que no mejore esta herida, ¿ya? Es importante conocer la piel para poder clasificar esta herida, para saber, ¿cierto?, qué estructuras dañó, para saber incluso predecir, ¿cierto?, con la ayuda del proceso de cicatrización, si es que va a cicatrizar bien o va a dejar alguna cicatriz, ¿ya? O tejido dañado, por ejemplo, cuando son lesiones por quemadura y quema el tejido, ¿cierto? El folículo piloso, esa zona, si bien se regenera, ¿cierto?, pero no vuelve a crecer vello, ¿ya? Entonces es importante conocer la piel, ¿ya? Y con lo que comenzamos ahora, ¿cierto? Después de esa breve introducción, con esto es lo que ustedes se van a encontrar en el material, ¿ya?
El resto, cierto, era solo parte de la presentación del módulo y de aquí comienza la materia por escrita y que vamos a ir resolviendo, cierto, la gracia de este curso, como es sincrónico, cierto, que ustedes tienen la posibilidad de ir revisando el material de forma, cierto, didáctica y acompañada, guiada por un relator. A diferencia de otros cursos, cierto, que se venden, se descarga el material, lo lee y da la prueba. Ya no hay nadie que le explique, cierto, el material. Ya, así que en base a eso, aprovechar ese recurso, chicas, es un buen curso y es bastante completo. ¿Ya? Aún siguen sin ingresar, ¿ya? Pero siguen conectándose, compañeros. Voy a repetir, ingresen por este. Yo pude entrar recién, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Al parecer estaban pinchando otro link, ya, pero que no dejaba, no me llegaban las solicitudes, ya, pero con el que dejó ahí la compañera, con ese sí. Ya, de todos modos, solo estábamos fijando las fechas de prueba, ¿cierto? El temario que trae, cuántas clases son, ¿cierto? Y ahora vamos a empezar con la materia. La piel, ¿cierto? Es el órgano del cuerpo humano o animal que ocupa aproximadamente 2 metros cuadrados, ¿cierto? Dentro de lo que es el cuerpo, ¿ya? Es un órgano porque recubre, ¿cierto? En su totalidad el cuerpo, ya sea humano o animal. Ocupa una gran superficie, ¿cierto? Y la gracia que tiene, que de acuerdo a la superficie que cubre, presenta un espesor que es variable. No todas las partes del cuerpo, ¿cierto? Si bien están recubiertas todas de pelo, perdón, de piel, no todas tienen el mismo espesor, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Nos dice aquí que aparte de este gran tamaño, que tiene 2 metros cuadrados, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos medir lo que es nuestra piel, ¿cierto? Serían 2 metros. Y, ¿cierto? Si pudiéramos, ¿quién tiene? Les voy a pedir que mantengan silenciados sus micrófonos, ¿ya? Para que la clase quede grabada y así los compañeros que a veces no se pueden conectar, ¿cierto? Puedan escuchar con claridad, ¿cierto? Lógicamente, están invitados a participar de la clase, ¿cierto? Pueden hacer su aporte durante el desarrollo de la clase, ¿ya? Profe, una pregunta y disculpe, Ana Ruiz, buenas tardes. Yo estoy totalmente perdida. ¿De dónde es este material? Porque ahorita fue que pude conectarme. Buenas tardes. Este material se encuentra disponible, ¿cierto?, en el módulo dentro de la plataforma que debe llevar el nombre de curaciones básicas, ¿ya? Curaciones básicas. Claro, en el recreo lo voy a confirmar, ¿cierto? Y de no ser así, voy a consultar porque los compañeros igual me habían consultado si se puede enviar por vía WhatsApp, ¿cierto? Yo les comentaba que eso solo está ¿cierto? Por orden de don Mario cuando él lo autoriza, ¿ya? Si no es cierto, lo descargan de la plataforma, al igual que los links, ¿cierto? Para las pruebas, ¿ya? No tengo. Mira que me puse a buscarlo y sí, sí está. Está Ya. Súper, la compañera ya lo verificó, ¿cierto? Y está. Sí les decía que este material corresponde a las primeras 4 clases de 8. Ya queda otro material que está pendiente. Y, ¿cierto? Además, este material, ¿cierto? Que está disponible es para el desarrollo de 2 evaluaciones, ¿ya? Así que eso. Entonces, vamos a retomar. Dice entonces que la piel es el órgano, ¿cierto?, del cuerpo humano o animal, ¿cierto?, que es del de mayor extensión y ocupa aproximadamente 2 metros cuadrados. Y su espesor varía, ¿cierto?, entre los 0,5 milímetros en los párpados, que es una piel que es bastante delgada y bastante sensible, ¿ya?
En cambio, puede alcanzar, ¿cierto?, un espesor más, ¿cierto?, de 4 milímetros en el talón, ¿cierto?, que es una piel que es un poco más dura, más resistente, ¿cierto?, al igual que el de las manos, ¿ya? Porque recuerden que nosotros estamos constantemente ocupando las manos, utilizando productos de limpieza, ¿cierto?, constante con agua, ¿cierto? Entonces no nos serviría tener la piel tan delgadita en esa zona, ¿ya? Además, ¿cierto? Dice que actúa como una barrera protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener, ¿cierto?, íntegras sus estructuras. Es el órgano, ¿cierto?, que aparte le da ciertas características a las personas. Cómo rodea y protege todos los otros órganos, ¿cierto? Tiene, ¿cierto?, la función de protección. Por eso nos habla que es una barrera protectora y a la vez, ¿cierto?, que nos comunica con el medio ambiente, ya con en la parte, ¿cierto?, con el entorno. Recubre, ¿cierto?, todo el cuerpo, ¿ya? Entonces también da un poco la forma, ¿cierto? Y contribuye a lo que es la apariencia de las personas. Recuerden que hay distintos tipos de pieles. Nosotros vamos a trabajar, ¿cierto?, en base a lo que es la estructura de la piel, ¿cierto? Pero no a cómo se ve externamente, ¿ya? Pero hay pieles que son más con tendencia grasosa, con poros dilatados, o piel reseca, o piel, ¿cierto?, de distintos fototipos más claros, más oscuros, entre rosaditos y amarillos, etc. Cada uno, ¿cierto?, con sus distintas características, ¿ya? Lo que es cierto le da esta propiedad, cierto, protectora que nos ayuda a mantener todo el resto de las estructuras de forma íntegra. Es decir, cierto, a salvo, cierto, del contacto con microorganismos, poquito resistente a lesiones, cierto, etcétera. Dice que al tiempo, cierto, a la vez actúa como un sistema de comunicación con el entorno y este varía en cada especie, ¿ya? Anatómicamente se toma como referencia las medidas estándar dentro de la piel humana, ¿ya? ¿Por qué nos dice que va a depender de la especie, cierto? ¿Cómo va a actuar este sistema de comunicación con el entorno? Hay algunos animales, ¿cierto?, que, por ejemplo, tienen otros accesorios en la piel y les sirven, ¿cierto?, para poder ver, por ejemplo, cuando están ante una amenaza, frente a un depredador, ¿cierto? A nosotros, ¿cuál es la comunicación que tenemos con el entorno, ¿cierto? Podemos identificar el frío, el calor, incluso a veces algunas sensaciones, ¿cierto?, que se manifiestan como con escalofríos, ¿cierto? La piel se torna un poco más porosa cuando tenemos, por ejemplo, frío o miedo, ¿cierto? Sudor. Sudamos, ¿cierto? Porque esa es una función que tiene la piel, ¿ya? Etcétera. Nos ayuda, ¿cierto? Incluso desde pequeñitos, una forma, ¿cierto?, de irse comunicando con el medio, con el entorno, con el exterior, ¿cierto? Los niños fácilmente, ¿cierto?, desde muy pequeño identifican el frío y el calor, ¿ya? El fuego. Lo atribuyen, ¿cierto?, a través de la piel, ¿cierto?, que es caliente y que va a poder provocar en algún momento daño, ¿ya? Este órgano, cierto, que ocupa bastante extensión y que tiene tanto propiedades, cierto, como funciones, cierto, lo podemos conocer con otro nombre, ¿ya? Con el nombre del sistema tegumentario, ¿ya? Para que se acuerden de ese nombrecito, ¿cierto? Y ya no solamente lo nombremos como piel o como órgano, sino, ¿cierto? Ustedes saben que el cuerpo todo está hecho en base a sistemas, ¿cierto?, que lo contribuyen a veces más de un órgano. Por ejemplo, tenemos el sistema urinario, donde lo componen los riñones, uréter, ¿cierto?, vejiga. Aquí tenemos el sistema tegumentario y que va a ser atribuido a todo lo que es la función, ¿cierto?, de la piel, además con lo que respecta a los anexos, ¿ciertos?, a la piel que tenemos, porque tenemos otras estructuras cutáneas, ¿cierto?, que también forman parte de este, ¿ya?
Y cierto, es importante además saber qué es lo que nos va a ayudar para crear nuestro plan de cuidado, para poder identificar ciertos tejidos en una herida, ¿cierto? Y eso me va a llevar, ¿cierto? Saber qué apósitos, qué insumos voy a utilizar para hacer la curación, ¿cierto? Saber que nuestra piel, ¿cierto? Nosotros a simple vista solo vemos una capa, ¿cierto? Externa, pero esta piel está formada por 3 capas, ¿ya? Una capa que es más externa, que es la que está en contacto directo con el entorno, que es la epidermis. Luego tenemos otra capa, ¿cierto? Que es la dermis, y luego viene otra capita, ¿cierto? Que es la hipodermis o tejido, ¿cierto? Subcutáneo, ¿ya? Y luego de eso, ¿cierto? Recién viene el músculo. Además, ¿para qué nos sirve esto? En el caso, por ejemplo, los que ya tengan acceso a mayores conocimientos, ¿cierto? Y a técnicas como la de punción, ¿cierto? Em, ay, no descubro quién. Ya, entonces ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Sabemos quién es, en qué sitios vamos a funcionar, ¿ya? Por ejemplo, si decimos que es una punción subcutánea, ya sabemos que va a ir directo, ¿cierto? Y vamos a tener que utilizar cierto ángulo de inclinación para llegar a la tercera capa de la piel, ¿ya? Y cierto, ahora qué vamos a hacer, cierto, ir detallando cada una de estas capas de la piel para ir viendo, cierto, cuáles son las propiedades y las funciones que tiene, ¿ya? Dice que la piel es un órgano que está destinado a mantener la forma del cuerpo, establecer relaciones sensoriales con el medio ambiente y protegernos de las agresiones externas, ¿ya? Porque la piel, ¿cierto? Incluso tiene una función, ¿cierto? De inmunidad, ya que es la primera capa, ¿cierto? Que está en contacto, ¿cierto? Con el ambiente y nos protege de ciertos microorganismos, ¿cierto? Por eso es importante hacer la relación que la piel tiene que mantenerse siempre indemne. Cuando la piel rompe, ¿cierto? Cuando genera, ¿cierto? Esta falta de indemnidad, es que hay que recurrir a la curación, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a repasar la primera capa, que es la epidermis, que es la más externa. Dice que es la capa externa, se llama epidermis o cutícula. Tiene varias células de grosor y posee una capa externa de células muertas que son eliminadas de forma constante de la superficie de la piel y son sustituidas por otras células formando, ¿cierto?, una capa basal que recibe el nombre de estrato germinativo o stratum germinativum, ¿ya? El estrato germinativo, ¿cierto?, es donde va a tener estas células que va a estar en constante división y que nosotros las vamos a ir eliminando, ¿ya? La piel, ¿cierto?, tiene un proceso bastante rápido de regeneración que no así el de cicatrización, porque hay heridas que son bastante profundas y a veces en que una herida llegue hasta la última etapa de la cicatrización, que es la remodelación, que es decir, que la piel vuelva a su color natural normal, puede pasar un proceso de hasta 3, 4 meses, ¿ya? Mínimo 3 meses, ¿ya? Pero esta capa, ¿cierto? Sin embargo, tenemos una capa que aunque nosotros no tengamos una herida, ¿cierto? Está constantemente renovándose y eso, ¿cierto? Nos da la apariencia que hoy en día se ocupa bastante en lo que es la estética, ¿cierto? El tema de ayudar a esta renovación celular a través de los peelings, ¿cierto? Que queda una piel más, y más estable, ¿cierto? Más linda, etcétera, ¿ya? Así que tenemos esta primera capa de piel, ¿cierto? Que forma el estrato germinativo que está en constante, ¿cierto? Regeneración, ¿ya?
está, ¿cierto?, este estrato germinativo, ¿cierto?, que contiene células cúbicas en división constante. Ya esas son las células que están constantemente dividiéndose, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, dar, ¿cierto?, esta apariencia, ¿cierto?, que se va renovando las células, ¿ya? Dice que las células generales en el que se van, las células generadas en el estrato germinativo se van aplanando a medida que ascienden hacia la superficie, donde son eliminadas. También contienen los melanocitos o células pigmentarias que contienen la melanina en distintas cantidades, que es eso lo que nos otorga, ¿cierto?, las distintas características de las tonalidades de la piel, de los fototipos de piel. ¿Ya? Ahora es cierto que sabemos por qué está conformada esta primera capa de la piel, ¿cierto? También nos habla que posee 4 tipos celulares. Dentro de esta tenemos los queratocitos, los melanocitos, las células de Merkel y las células de Langerhans. Ya son estos 4 tipos de células que las podemos encontrar en la primera capa, ¿cierto? La capa más externa de la piel. ¿Ya? Cada una tiene una función distinta. El queratocito dice que es la célula que está más presente en la epidermis. Y esta está formada a su vez, ¿cierto?, por 5 capas, ¿cierto? Forman 5 capas de la epidermis, que es la capa basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido, perdón, y la capa córnea. Es decir, ¿cierto?, este tipo de célula que la podemos encontrar en la epidermis tiene a su vez, ¿cierto?, estas células, y estas células forman 4 capas más, 5 capas más dentro de la epidermis, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, los melanocitos, que su principal función, ¿cierto?, es la producción de la melanina y que tiene que ver, como yo les decía, con la importancia cosmética y con la protección del sol, ¿ya? Nos va a dar los fototipos de piel. Y las células de Merkel, ¿cierto?, que está localizada en lugares con sensibilidad táctil y muy intensa, ya que se encuentran, por ejemplo, en los pulpejos, en las mucosas y en el folículo piloso. Estas células, ¿cierto?, son las encargadas de transmitirnos a veces, ¿cierto?, a través de la sensibilidad táctil, ¿cierto? Nosotros podemos percibir el calor, el frío, el dolor, ¿cierto? E incluso, como dice ahí, que se encuentran más desarrolladas en los pulpejos, las personas que son no videntes tienen más desarrollada, ¿cierto?, esa habilidad y pueden utilizar sus manos para distinguir ciertas texturas, para leer, ¿cierto?, a través del sistema braille, etc. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos las otras células, un cuarto tipo de célula que se llama células de Langerhans, que estas están involucradas en una gran variedad, ¿cierto?, de respuestas inmunes por medio de la activación de las células T, ¿ya? Que, ¿cierto?, son las encargadas que van a ayudar a fagocitar, ¿cierto?, cuando nos encontremos frente a algún cierto agente posiblemente infeccioso, ¿cierto?, o que pueda causar algún daño, ¿ya? Hasta aquí, ¿cierto?, esto lo podemos encontrar, ¿cierto?, todo dentro de la epidermis. ¿Ya? Entonces, para que nos vaya quedando un poquito más claro, la epidermis, ¿cierto?, es la capa más externa que tenemos en la piel. En ella, ¿cierto?, encontramos 4 tipos de células y estos 4 tipos de células, cada una tiene una distinta función y todas las encontramos, ¿cierto?, en la epidermis. La mayoría de las lesiones o heridas que podamos, ¿cierto?, generar en la piel, ¿cierto?, y que son
candidatas para una curación simple atraviesan por lo general, ¿cierto?, la epidermis, ¿ya? Y, ¿cierto?, se ven dañadas todas estas estructuras, ¿ya? Y ahí requerimos, ¿cierto?, de una curación básica para poder ayudar, ¿cierto?, que es en sí lo que es una curación es una técnica que ayuda a acelerar, ¿cierto?, el proceso de cicatrización, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Acá yo les nombraba que existía una célula que está en la epidermis que se llama el queratocito. Este queratocito forma 5 capas, ¿cierto?, en la epidermis. Y ahora es lo que vamos a revisar la biología tisular, ¿cierto?, de estas células. Es decir, estas 5 capas que forman a través de estas, ¿cierto?, células, que es la que está más presente, ¿cierto?, forma distintos 5 capas, ¿cierto?, que las vamos a repasar ahora. Voy a correr esto hacia arriba para que no les moleste, ¿cierto? Y nos habla del estrato basal o germinativo, ¿ya? Dice que son las células precursoras, se multiplican y producen queratocitos, ¿ya? Eran las que estaban en constante, ¿cierto?, regeneración, ¿cierto?, en división, ¿ya? Y dice que otras células precursoras emigran a la dermis, ya a la segunda capa de la piel, y forman células sudoríparas, sebáceas y folículos pilosos. Es decir, nos vamos a estructuras un poquito más internas, ¿cierto?, que ya van en la segunda capa de la piel y que son todos, ¿cierto?, anexos cutáneos que más adelantito, ¿cierto?, las vamos a revisar. Y también, ¿cierto?, este estrato basal o germinativo contiene las células de Merkel, ya que estas eran las encargadas, ¿cierto?, de la sensibilidad táctil. Además, ¿cierto?, tenemos luego el estrato espinoso, ¿cierto?, que nos da la unión y la adaptación. El estrato granuloso, que contiene la queratina, que es la que forma una barrera que protege a las capas más profundas de las lesiones y de invasiones bacterianas, y cierto que a la vez impermeabiliza la piel. Entonces el estrato granuloso, cierto, que nos aporta la queratina, ¿ya? La queratina la encontramos muchas veces en el cabello, cierto, tiene esta función, cierto, de proteger, ¿cierto?, de formar esta impermeabilidad en las uñas, en la piel, ¿cierto?, en el cabello, ¿ya? Luego tenemos el estrato lúcido, ¿cierto?, que estas son células muertas, que solo las vamos a encontrar en las partes más gruesas, ¿cierto?, de las palmas de las manos y en la planta de los pies, ¿ya? Tienen esta capa. Porque se acuerdan que les comentaba que la piel no tiene su mismo espesor en todas las áreas. La más delgadita, ¿cierto?, estaba en los párpados, pero en lo que es las manos y pies es un poco más gruesas, y es debido, ¿cierto?, a este estrato lúcido, ¿cierto?, que lo provocan las células de los queratocitos, lo que nos hace tener una capa, ¿cierto?, de piel más gruesa, que son células muertas, ya en el fondo que están ahí, lo hace hacer que sea un poco más gruesa, más resistente. Y no sé si se han dado cuenta, pero entre más uno utiliza las manos, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene un trabajo de oficina, ¿cierto?, donde su piel de sus manos es suave, delicada, ¿cierto?, a diferencia de un obrero, ¿cierto?, que trabaje con una pala, ¿cierto?, la piel de la mano cada vez, ¿cierto?, para protegerse, ¿cierto?, de lesiones, la piel, ¿cierto?, hace que la mano se forme, haya más capas de células muertas y esté más dura. Ya las manos agrietadas, duras, ¿cierto?, ásperas, ya. Ahí, ¿cierto?, cambia un poquito lo distinto de lo que son algunas pieles, ¿ya? Pero el estrato lúcido entonces es la que le concede, ¿cierto?, que los pies y las manos sean un poco más duras. Y lo agradecemos porque la verdad que
Son dos partes del cuerpo, ¿cierto? Que utilizamos bastante, ¿ya? Los pies estamos todo el día de pies, ¿cierto? Y las manos las utilizamos para todo, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Tenemos el estrato córneo, ¿cierto? Que también, ¿cierto? Corresponde a células muertas que actúan como una eficaz barrera frente a las ondas lumínicas, caloríficas, ¿cierto? Las bacterianas y muchas sustancias químicas, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Principalmente un ejemplo que tenemos es la protección, ¿cierto? Contra los rayos ultravioletas. Si bien nosotros tenemos, ¿cierto? Una protección natural, ¿cierto? En verano, ¿por qué utilizamos protector solar? ¿Cierto? Porque los rayos, ¿cierto? Las ondas lumínicas y los rayos del sol, ¿cierto? Son mucho más fuertes que en invierno. Pero uno debiera utilizar protector solar, ¿cierto? Para ayudar, ¿cierto? A esta propiedad que tiene la piel de protegernos, ¿cierto? Utilizar el protector solar invierno y verano, ¿ya? En invierno uno cree que no hay sol. Hay sol, solo que está tapado por las nubes, pero ya con la destrucción, ¿cierto? De la capa de ozono, los rayos igual penetran y pueden causar, ¿cierto? Una afección a la piel, ¿cierto? Que producto de la prolongada exposición, ¿cierto? A los rayos ultravioleta, ¿cierto? O UV, ¿cierto? Cáncer a la piel. Ya se empiezan a formar pequeñas lesiones, ¿cierto? Y después eso va a detonar en un cáncer. ¿Ya? Y cierto, en invierno, verano, sobre todo en verano, con más frecuencia, cada 2 horas reaplicarlo. Y cierto, incluso utilizarlo cuando estemos en la casa, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahora estamos expuestos a ustedes que están escuchando la clase, ¿cierto? Y yo que la estoy haciendo frente al computador que también emite ondas, ¿ya? Así que eso es importante, ¿cierto? La protección. Vamos a ver. Por lo general, acuérdense que este curso hoy día empezamos un poquitito más tarde por el tema de la conexión, ya como es la primera clase, ¿cierto? Había información que dar, por eso también es poquita la materia. Ya la próxima semana partimos sí o sí a las 7 en general. Yo siempre doy unos no más de 10 minutos para el tema de la conexión. ¿Ya? Así que ahora ya todos tienen el link, ¿cierto? Y me imagino que en la próxima clase no vamos a tener este problema de conexión, ¿ya? Y cierto, luego que llevamos 1 hora de clase, ¿cierto? Tenemos 2 horas cronológicas de clase de las 7 a las 9, pero cierto, a veces se hace un poquito pesado y extenso, ¿cierto? La materia, sobre todo de temas que no conocemos con mucha profundidad. Y en general, siempre cuando llevamos 1 hora, un bloque de clase, ¿cierto? También doy de 10 a 15 minutitos para que, ¿cierto?, puedan despejarse un poquito y volver a recobrar atención, ¿ya? Y también si tienen muchos estudiantes, ¿cierto?, que hacen con el material en mano, van subrayando, ¿cierto? Y de vuelta de este descanso que nos damos, traen dudas o consultas, etc. Yo en general, no lo dije al principio de la clase, pero la lista en general siempre la paso al final de la clase, ¿ya? O entre medio en el recreo, ¿cierto? Porque aquí, ¿cierto? Igual, por ejemplo, si se tienen que retirar unos 5 o 10 minutos antes que termine la clase, me dejan por el chat, ¿cierto? Quienes estuvieron presentes para yo poder dejarlos presentes en la lista, ¿ya? Entonces, para ir recordando, ¿cierto? Aquí yo les puse, estas imágenes no las van a encontrar en su material, ¿ya? Porque es la misma imagen que está aquí, pero para hacérselo, ¿cierto? Para que no, los que lo impriman, ¿cierto? No les gasten más hojas, yo me di el tiempo de ponerlo aquí más grande nada más, pero es la misma imagen que está chiquitita ahí en su material. Y es nada más, ¿cierto? Para hacer énfasis de nuevamente en las capas. Si se dan cuenta, esta es la piel, todo este es el órgano, ¿ya?
donde, ¿cierto? Aquí la capa más externa es la epidermis y aquí podemos ver, ¿cierto? La piel, la que está en contacto con el exterior. Luego adentro, ¿cierto? Que es una capa que es la dermis, ¿ya? Que es la que presenta, como podemos ver aquí, vasos sanguíneos, ¿cierto? Y esta nos da, ¿cierto? Nos aporta el colágeno, la elasticidad, ¿cierto? Es mucho más gruesa, ¿cierto? En comparación a la epidermis y a la hipodermis. Luego acá, porque siempre los dibujitos, las imágenes, se ve, ¿cierto? Como amarillito, es porque, ¿cierto? Nos referimos a la capa, ¿cierto? O al tejido subcutáneo, que en general es tejido adiposo. Por eso, ¿cierto? Se ve amarillito. Y recién esto que no está rotulado acá, pero que aquí en el dibujo más chiquitito que les aparece a ustedes, sí, este es el músculo. Entonces, cuando usted pone una inyección, ¿cierto? Para que llegue al músculo, por eso nos vamos en un ángulo de 90 grados, porque tiene que atravesar hasta acá, llegar al músculo para llegar, ¿cierto?, a su vía correcta de administración, ¿ya? Entonces aquí ya no solo tenemos las capas de la piel, sino que vamos viendo, ¿cierto?, que nos vamos a ir adelantando un poquitito de vuelta de recreo, cuáles son las estructuras cutáneas. Por ejemplo, aquí tenemos un folículo piloso y cierto que tenemos vello, ya el pelo o vello, ¿cierto? En algunos casos es parte, ¿cierto?, de otras estructuras cutáneas de la piel y que también tiene distintas funciones, ¿ya? Todos los vellos o pelos que tenemos en la piel, todos tienen una función, solo debido a, ¿cierto?, a la gran importancia de la estética que le hemos dado, es que en algunas ocasiones, ¿cierto?, se recurre a la depilación. Pero, por ejemplo, hay vellos que sí o sí tienen que estar porque tienen una función de protección, ¿ya? Eso. Y aquí, ¿se acuerdan que dentro de la epidermis, nos devolvemos acá a nuestra diapositiva, esto que está explicado aquí en palabritas, ¿ya? Solo un recordatorio, esta imagen tampoco la van a encontrar en su material. Y no se preocupen, yo solo las puse como para que ustedes las conozcan, porque en las pruebas no aparecen dibujos, ¿ya? Solo deben aprenderse la materia, ¿cierto?, que está aquí. Pero, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les dije que existía el queratocito, que era una de las 4 células que estaba en la capa de la epidermis y que esta, ¿cierto?, formaba distintos estratos, son estos. Y estas son las 4 células. ¿Ya? Este es un queratocito, ¿cierto? Encargado de las células. Este es un melanocito, ¿ya? Cargado de la melanina, ¿cierto? Las células de Langerhans, encargadas acerca de lo que era la activación inmunológica. Y las células de Merkel, que tenían que ver con el área sensitiva táctil. Por eso aquí, ¿cierto?, está adosada, ¿cierto?, a una neurona sensitiva. Estas son las 4 tipos de células, ¿cierto?, que podemos encontrar ¿cierto?, en la epidermis. Entonces, el queratocito, los melanocitos, ¿cierto?, y las células de Merkel y las de Langerhans. Si nosotros tuviéramos un microscopio, ¿cierto? Así es como se debería ver la piel, ¿ya? Ahora, se recuerdan que una de estas 4 células, que era el queratocito, y encerramos. Este queratocito nos da estas 5 capas, ¿ya? Que el estrato córneo, ¿cierto? El estrato lúcido, que esto eran eh, parte, ¿cierto?, de piel muerta, que nos daba como la resistencia, ¿cierto? El estrato lúcido, ¿cierto? Era piel muerta. Acá el estrato córneo nos protegía de las ondas lumínicas, ¿ya? Y el estrato granuloso, el espinoso y el germinativo. Este es el que estaba en constante regeneración, ¿cierto? Y llegaba hasta el exterior, ¿cierto? Y se eliminaba a través de células muertas. Eso.
vamos a darnos un pequeño recreo, son las 8:10, nos vamos a dar un pequeño recreo de entre unos 10 a unos 15 minutitos y vamos a continuar, ¿cierto?, con lo que nos queda de clase. Nos queda, ¿cierto?, solo revisar la dermis, la hipodermis, ya las estructuras cutáneas, ¿cierto? Y luego revisar lo que son las propiedades y las funciones de la piel, ¿ya? Vamos a tomar un recreo. Yo voy a ir a buscar un vasito de agua porque tanto de hablar, ya aquí tengo un poquito la garganta seca, ¿ya? Así que nos vemos en unos 10 a 15 minutitos.
Ya, chicos, vamos a continuar con la clase de hoy. Que les recuerdo que estábamos viendo lo que es la anatomía, lo que es la anatomía y la fisiología de la piel. ¿Ya? Denme un segundo para compartir mi pantalla y que continuemos, ¿cierto? Donde habíamos quedado. ¿Ya? Y haciendo un pequeño repasito, ¿cierto? Les recuerdo, ¿cierto? Que estábamos ahí, ¿cierto? Este es el material con el que ustedes se van a encontrar en la plataforma, ¿cierto? Y estábamos revisando, ¿cierto? Solo primero la primera capa de la piel. Acuérdense que esta tenía tres: epidermis, la dermis y la hipodermis. Y, ¿cierto? Tenía, ¿cierto? La piel como órgano recibía un nombre, ¿cierto? Que se llamaba el sistema tegumentario. Parece que no tengo activado. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Súper. profe. Sí, profesora, si lo vemos en la pantalla, normal. Ya, ahí se nos desconectaron algunos, están ingresando. Entonces ahora nos vamos a ir a la segunda capa de la piel, ¿cierto? Que es la dermis. Y no quiere cambiar. Y aquí nos vamos. Dice que la dermis está conformada por la elastina y es la que aporta la elasticidad y la colágeno. Ya el colágeno que nos otorga la fuerza, ¿cierto? Tensión. Corresponde al 95% total del espesor de la piel. Por eso es que delante, ¿cierto? Les mostraba este dibujito más amplio. Este dibujito lo tienes ahí en su PDF, ¿cierto? Y, ¿cierto? Calculando un porcentaje, ¿cierto? Ocupa el 95% de la piel. Y, ¿cierto? Que nos aporta, ¿cierto? La elasticidad y, ¿cierto? La fuerza ténsil. El grosor y la tensión varía según la zona corporal, ¿cierto? Aporta la resistencia mecánica de la piel, contiene los vasos sanguíneos, los nervios, ¿cierto? Las glándulas y los folículos pilosos. Por eso, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, las personas que se dedican a la podología, ¿cierto? A usted le elimina, o cuando hacemos los peeling faciales, ¿cierto? Eliminamos ciertas células muertas, ¿cierto? Pero sin, ¿cierto? Atacar, sin sangrar, porque no logramos llegar, ¿cierto? A los vasos sanguíneos, sino solo a la epidermis. Ya, en cambio, la parte ya que conforma el 95% de la piel, ¿cierto? Contiene otras estructuras, ¿ya? Como los vasos sanguíneos, ¿cierto? Los nervios, ¿cierto? Por eso ya provoca un dolor, ¿cierto? Si es que cortamos la piel. En cambio, si solo cortamos la epidermis, sacamos solo, en este caso, estrato lúcido, que son solo células muertas, ¿cierto? Y que en los pies se manifiestan como callosidades, etc. ¿Ya? Además, ¿cierto? Esta dermis contiene, ¿cierto? Estos vasos sanguíneos, los nervios, glándulas. En el caso, ¿cierto? Tenemos las glándulas sudoríparas, ¿cierto? Y las glándulas odoríparas, ¿ya? Que ambas, ¿cierto? Forman otras estructuras cutáneas dentro de lo que es este sistema tegumentario, ¿ya? Y también tiene los folículos pilosos, ¿cierto? Que es de donde, ¿cierto? Crecen el pelo o los vellos, ¿ya? Y además, ¿cierto? Dice que las pocas células de la dermis son los fibroblastos, los macrófagos y adipocitos, ¿ya? Entonces, esta es una capa, ¿cierto? Que se encuentra en medio, por ende, ¿cierto? Es la que la encargada de darle más resistencia, más soporte
a la piel, ya a través de las fibras de colágeno y de elastina. ¿Y qué es esto? Lo que es cierto, a partir de los 30 años es lo que se va perdiendo todos los días un poquito, ¿cierto? La producción de colágeno, sobre todo, y elastina, y la piel se empieza a poner un poco más débil, con mucha laxitud, ¿cierto? Se marcan las expresiones, ¿cierto? Formando las arrugas. Ya tenemos arrugas dinámicas o estáticas, que las estáticas ya es cuando la piel ha perdido todo su grosor. Incluso, ¿cierto? La piel se va debilitando para dar esta apariencia, ¿cierto? De una piel más envejecida. La grasita, ¿cierto? Que sería ya el tejido hipodérmico, ¿cierto? Que tenemos debajo de la dermis, también empieza, ¿cierto? Y se marcan más los huesitos, ¿ya? Del rostro. Y tenemos, ¿cierto? La última capa, que es la hipodermis o tejido subcutáneo, ¿cierto? Que representa, ¿cierto? El estrato más profundo de la capa córnea exterior. Ya el tejido hipodérmico de sostén o tejido graso subcutáneo, el cual contiene también nervios y sus terminales, también tiene vasos sanguíneos que irrigan la piel, ¿cierto? Y vasos linfáticos para ayudar a drenar, ¿ya? Entonces, la mayor, ¿cierto? em, función que tiene esta capa, ¿cierto? Es de aislamiento, ¿ya? Y cierto, de aislante, ¿ya? Dice que la hipodermis almacena el tejido adiposo que cumple las funciones de aislante y de almacenamiento. De aislante, ¿cierto? Para protegernos, ¿cierto? Del frío. De hecho, existe un tejido adiposo que es la grasa parda, que es una grasa que es normal que las personas tengan, nos ayuda, ¿cierto?, a termorregular y, ¿cierto?, como una forma de aislante, ¿ya? Es decir, que no perdamos nuestra temperatura corporal interna, ¿cierto?, para que no nos dé una hipotermia. Y, ¿cierto?, por otro lado, tenemos, ¿cierto?, que es de almacenamiento. Todo, ¿cierto? Cuando tenemos en exceso, ¿cierto? Acumulamos grasita y se nos va este tejido adiposo, ¿ya? Y, ¿cierto? También dice que nos proporciona la movilidad a la piel, ¿cierto? Moldea el cuerpo. El tejido, ¿cierto? Subcutáneo está en mayores partes, ¿cierto? En algunas zonas que en otras. Ya, entonces este es el tejido adiposo, ¿cierto? Que nos proporciona esta movilidad, moldea el contorno del cuerpo, ¿cierto? Sobre todo, ¿cierto? En qué áreas podemos tener mayor cantidad, ¿cierto? En las caderas, por ejemplo, ¿cierto? En los glúteos podemos encontrar un poco más de tejido adiposo, por eso dice que contornea el cuerpo, ¿ya? Como parte, ¿cierto? Decíamos que parte de la función de la piel, ¿cierto? Era otorgar la protección, también como protege, rodea todo el cuerpo, también le da una forma, ya un contorno. Dice que en esta capa se encuentran las terminaciones nerviosas llamadas corpúsculos de Pacini, ¿cierto? Que son sensibles a la presión, ¿ya? Entonces, tenemos ahí las 3 capas de la piel, cada una con sus funciones, ¿ya? Hacer énfasis, ¿cierto? En que la piel, ¿cierto? Tiene estas 3 capas de la piel, ¿cierto? Y que en base a las lesiones que se formen, ¿cierto? Va a ir dañando distintas capas, por ende dañando distintas células, y es así como nosotros vamos a poder clasificar, ¿cierto? Según el tipo de instrumento que hizo la lesión, ¿cierto? O el tipo, ¿cierto?, de contacto con algún microorganismo que haya tenido, ¿cierto?, la lesión, ¿ya?
¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Hoy me Sí, cansé. profe, Dígame. ¿puedo? ¿Puedo? Sí, Mm, eh, por lo menos en la hipodermis y en la dermis, el contenido que hay aquí en la hoja que estamos viendo, usted añade más información. La clase queda grabada para poder la anotar clase grabada. esos puntos. La verdad, como les dije, esta presentación ustedes las tienen en un PDF. Yo aquí lo único que agregué fue esta imagen, ¿cierto? Que para que acá nosotros se las ponemos más chiquititas porque lo que los imprimen para que no les salgan más hojas. Es solo una ampliación, Ya. ¿cierto? De esa imagen, ¿ya? Es exactamente la misma imagen. Ahora acá hablábamos de unas células, yo solo les proyecté cómo podría ser las células. Ya, las imágenes no son relevantes. Lógicamente, cuando yo realizo la clase, ¿cierto? Aparte de lo que Sí, está siempre escrito nos en va a el PDF, yo voy explicando qué significan eso. Para eso sirve lo que es la clase, ¿cierto? Presencial y revisando el material, porque hay palabras, ¿cierto? Que son muy técnicas y que quizás si a veces uno lo lee muy sola, ¿cierto? No lo va a entender. ¿Ya? Pero enfóquese que siempre las pruebas son de lo que está escrito aquí y de lo que se Ok. habló en clase, ¿ya? Ya. Ahora, yo no pongo materia más escrita, ¿cierto? De la que se les entrega a ustedes, es solo, ¿cierto? Para que les facilitara el estudio, ¿cierto? Una ampliación de esta Ujú. imagen, ¿ya? Pero es solo en la misma imagen, ¿ya? Que lo mismo que Ok. hice en la No, sí. diapositiva, Está bien. aquí tenemos otra imagen, yo solamente puse la imagen acá, ¿cierto? Un poquito más grande para que todo lo que respecta, ¿cierto? A la piel es bueno ver imágenes. Y es lo que va a pasar, por ejemplo, cuando Sí. veamos curaciones Visual, lo avanzadas, visual. ¿cierto? Ya, pero eso. Ujú. Está Pero bien, su profe. pregunta si de todos modos Está quedaba bien. grabada la clase, sí, ¿ya? Todas las Ok, clases gracias, quedan gracias. grabadas. Ya, entonces, ¿cierto? Ok. Ya que no hay dudas con respecto a lo que es cierto, la estructura de la piel, ¿cierto? Ahora vamos a revisar otros anexos o estructuras cutáneas, ¿cierto? Que también forman parte de este sistema tegumentario. Para esto, ¿cierto? Yo les iba adelantando, tenemos los pelos, ¿ya? Y que tenían distintas funciones, ¿ya? Los pelos, ¿cierto? O vellos, ¿cierto? Son estructuras filamentosas que son flexibles, son resistentes a la atracción, es decir, cuesta que si usted los jala salgan por sí solos. Están formados, ¿cierto?, por la sustancia córnea, que es la queratina, ¿ya? Y se desarrollan a partir de los divertículos de la epidermis, ¿ya? ¿Cierto? Porque hay un folículo piloso, ¿cierto? Que va a estar en la dermis, ¿cierto? Y algunos y salen, ¿cierto? A través de la epidermis. Dice que las raíces capilares no pueden ser regeneradas. Es por aquello, ¿cierto? Que en un tejido cicatricial, perdón, siempre queda sin pelo o sin vello. Es lo que les decía delante, por ejemplo, en una quemadura que es muy difícil, ¿cierto?, regenerar todas estas raíces capilares donde están los, los folículos, ¿cierto? No vuelve a salir cabello, queda la piel, ¿cierto? Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando en las cejas, ¿cierto? O cuando es una herida muy traumática. Por lo general, las personas, por ejemplo, que utilizan piercing en las cejas, ¿cierto? Siempre les queda la marca porque se produce una herida y no se regenera ese tejido, ¿ya? Queda, ¿cierto? Sin vello, sin pelo, sin estas estructuras filamentosas. Que recuerden, ¿cierto? Que también están rodeadas de queratina, sobre todo el cabello, ¿cierto? Que le otorga esta resistencia, ¿cierto? Impermeabilidad, ¿cierto? Que cubre la fibra del cabello, ¿cierto?
y hace que no se parta, ¿cierto? Que no esté quebradizo, etcétera. Esté bien hidratado y suave, ¿ya? Otra estructura, bueno, a todo esto acuérdense que hay distintos pelos o vellos, ¿cierto? Tenemos vello, por ejemplo, en las cejas, ya en el cabello, en las fosas nasales, que esos pelitos, ¿cierto? Se llaman cilios, ya que todos tienen una función específica, ¿ya? Los cilios, ¿cierto? Los vellos en la nariz ayudan a la filtración, ¿cierto? De cuando inhalamos aire, ¿cierto? Atrae las partículas de polvo, etc. ¿Ya? Otra estructura, ¿cierto? Son las uñas, ¿ya? Estas son placas córneas transparentes, ¿cierto? Y tienen un crecimiento mensual de aproximadamente, ¿cierto? 3 milímetros y mantienen una estrecha relación, ¿cierto? Con muchas funciones orgánicas, ¿ya? Las uñas, ¿cierto? Ustedes que se dedican al cuidado, ¿cierto? ¿Por qué llama la atención, cierto? Que a nuestros usuarios no le pintamos ni las uñas, ¿cierto? Em, porque es una forma, como nos dice, de evidenciar algunas funciones orgánicas, ¿ya? Y nos aportan algún dato, ¿cierto? Para detectar, ¿cierto? O para poder establecer algún diagnóstico. Como por ejemplo, cuando están moradas, ¿cierto? Es porque ocurre una cianosis, una falta, ¿cierto? De oxígeno y que la podemos manifestar con esa coloración azul-violeta, ¿ya? O en otros casos están más débil, ¿cierto? Y aplastadas, es porque hay problemas al hígado, etc. Tenemos las glándulas sebáceas que desembocan en los folículos pilosos. El sebo está formado por grasa, ¿cierto? Células y ácidos libres y engrasan la piel y los cabellos protegiéndolos de la desecación. Evitan, ¿cierto? Que las glándulas sebáceas, ¿cierto? Evitan que se seque tanto el folículo piloso, ¿cierto? Como la piel. Ahora, ¿qué es la tendencia? Hay pieles que tienen excesivamente sebo y es porque nosotros, ¿cierto? Al no hidratarnos bien, le mandamos el mensaje a nuestro cuerpo que debe lubricar la piel para no secarla, ¿ya? Y si andamos constantemente manipulando la cara, ¿cierto? Es como que estimulamos que se produzca más sebo, ¿ya? Pero la función del sebo, dicen siempre que la gente que tiene la piel muy, ¿cierto? Eh, grasosa, ¿cierto? Tiene menos la tendencia al envejecimiento porque la piel está más lubricada, ¿ya? Y las glándulas sudoríparas, ¿cierto? Son los conductos excretores, desembocan en los poros de la superficie de la piel. El sudor, ¿cierto? De estas glándulas sudoríparas, ¿cierto? El sudor es la excreción ácida que se compone de agua, ácidos grasos volátiles, urea, amoníaco y regula la temperatura corporal. A través del sudor nosotros igual eliminamos el sodio, ¿cierto? Por eso es un poquito salada, ¿ya? Y eliminamos, ¿cierto? Algunos desechos, ¿cierto? Porque es una característica, ¿cierto? Que tiene la piel que ayuda a eliminar ciertas sustancias y también, ¿cierto? Nos ayuda a regular la temperatura. Cuando tenemos un exceso de calor, ¿cierto? El cuerpo trata de compensar, perdón, y produce el sudor, ¿cierto? Para que ayudar a termorregular y que baje la temperatura. Las glándulas odoríferas ya son glándulas que se hallan principalmente en las cavidades axilares, alrededor de los pezones y en la región genital, ¿ya? Y lo que producen son secreciones alcalinas, ¿cierto? Para poder mantener, ¿cierto? El, el pH en la cual estos tienen que estar, estas zonas específicas. Se pueden ver, por ejemplo, en los genitales o en las axilas como unas pequeñas pelotitas, ¿cierto? Como que si usted de hecho la aprieta es como si estuviera así como si fuera una espinilla. Ya esa no hay que manipularla, ¿cierto? Porque es normal que tenga eso, ¿ya? Y cierto, ahí está nada más que la imagen
¿cierto? Que estaba pequeñita, yo la puse en grande para que ustedes puedan ver, ¿cierto? La piel con todas sus estructuras. La epidermis, la más externa, la dermis, la que es más extensa, que ocupa el 95% de toda esta capa, ¿cierto? Que contiene, ¿cierto? Las glándulas sudoríparas, ¿cierto? Las odoríferas, los folículos pilosos, también hay vasos sanguíneos, etc. Y acá la hipodermis, ¿cierto? Donde encontramos más vasos sanguíneos terminales nerviosas, ¿cierto? Y tejido adiposo. Y ahora nos queda, ¿cierto? Lo último para ir finalizando la clase, ¿cierto? Pasamos este contenido y pasamos la lista. Recuerden que esta clase de hoy, junto con la que viene la próxima clase, va a ser la primera prueba. Por ende, el martes terminamos de pasar esta materia, ¿cierto? Y el día jueves tendríamos la primera evaluación, ¿ya? De la próxima semana. La piel, ¿cierto? Tiene tanto funciones como propiedades. No se confundan, ¿cierto? Lo que es una propiedad, lo que es una función. La propiedad, ¿cierto? Propiedades, como lo dice el nombre, es algo propio de de este órgano. Es decir, ningún otro órgano lo podría hacer. En cambio, las funciones la podemos tener distintos órganos, ¿ya? Y, ¿cierto? De algún otro modo otorgamos, ¿cierto? Ayudamos a que se cumpla esa función, ¿ya? Entonces, propiedad, algo propio, algo único, ¿cierto? De aquella persona, de aquel órgano, de aquel objeto que usted quiera describir. ¿Y cuáles son las propiedades de la piel? La viscoelasticidad, las propiedades extensora, la extensibilidad y las líneas de Langer. Dice que la viscoelasticidad es la capacidad de estiramiento temporal y la capacidad de recuperación después de un estiramiento máximo. Cuando la piel, ¿cierto? Es el único órgano que puede, ¿cierto? Estirarse temporalmente, ¿cierto? Y después volver a su tamaño real. ¿Dónde lo vemos esto? En los embarazos, ¿ya? Y en algunas patologías como la citis, acumulación de líquido, que el abdomen se vuelve, ¿cierto? Igual que un embarazo. Y después que ocurre este fenómeno, ¿cierto? La piel vuelve a su tamaño normal, ¿cierto? Sin embargo, igual quedan algunas lesiones que son la rotura de las fibras de colágeno y elastina, que son las estrías. No en todas las personas, porque eso depende de la calidad de la piel de cada una, ¿ya? Y las propiedades tensoras, ¿cierto? Hace referencia, nos dice que normalmente la piel mantiene una cierta tensión, ¿cierto? Se mantiene bajo cierta tensión, más en los jóvenes que los adultos, y que esta tensión influye negativamente en el resultado de la cicatrización. Es por el orden que se les da a las fibras, ¿ya? Dice que las incisiones que siguen las líneas de menor tensión de la piel, que son las de Langer, cicatrizan mejor y con mayor rapidez. Como en los hombros y la zona preesternal hay una alta tensión, las cicatrices tienden a ser, ¿cierto?, hipertróficas, es decir, no cicatrizan bien o forman queloides, ¿cierto?, que es una cicatrización por segunda intención donde queda una marca y con mucho relieve, ¿ya? Dice que la tensión cutánea es más rápida que estiramiento, ¿cierto?, en el caso de las estrías, y es que por eso se produce. Dice que existe una tensión mayor al estiramiento, ¿cierto? Donde se obstruyen los vasos sanguíneos y linfáticos, por ende no hay una buena irrigación sanguínea y se puede provocar, ¿cierto?, las úlceras o la necrosis, que es la muerte del tejido, ¿ya? Por eso, ¿cierto? Si bien, ¿cierto?, tiene que tener una cierta tensión la piel, ¿cierto? Em, es cierto, no debe superar, ¿cierto?, a lo que soportan los capilares o las fibras, ¿cierto?, de la piel, porque si no entorpece el proceso de cicatrización o forma, ¿cierto?, cicatrices hipertróficas, ¿cierto?, queloides o necrosis por la obstrucción de un vaso o una úlcera. Tenemos la extensibilidad, ¿cierto?, que es la elasticidad de la piel, dice, es mayor en niños y en zonas de piel delgada, como las articulaciones, ¿ya?
hagan el intento, ¿cierto?, de doblar una pierna, es donde tenemos mayor extensibilidad en la rodilla o en las falanges, en las manos. Ya por eso tenemos como esa piel es de esa forma. ¿Ya? Dice que con la edad se pierde la elasticidad, perdón, y se reemplaza por una laxitud de la piel, porque les decía que después de los 30 años vamos perdiendo, ¿cierto?, la elastina y el colágeno y la piel se vuelve totalmente como un chicle, por así decirlo, muy, muy laxa, no vuelve a su, a su tamaño real, está muy suelta. ¿Cierto? Dice, zonas de piel gruesa con presencia de pelo y trabéculas, la extensibilidad será menor, ¿ya? Con las palmas, ¿cierto? Y las plantas de la mano, no es muy extensible, ¿ya? Yo no puedo estirar la piel, ¿cierto? Mucho en ese sentido, en esas zonas del cuerpo. Y tenemos las líneas de Langers, perdón, dice que la organización de las fibras de colágeno presenta zonas donde la elasticidad normal de la piel se ejerce con menos fuerza. Y esto, cierto, corresponde a la formación de las arrugas. ¿Ya? Entonces, donde hay menos elasticidad, cierto, se van formando estas arrugas y son perpendiculares a la contracción de los músculos de la región. ¿Ya? Y ¿de qué nos sirve? Nos ayuda a pronosticar el aspecto de una cicatrización final. ¿Ya? Esas 4 propiedades son propias de la piel, ningún órgano la tiene. A diferencia de funciones de la piel, nos dice, ¿cierto?, que la piel conforma la capa límite, ¿cierto?, entre el ser humano y el medio ambiente, y en este lugar tan expuesto actúa como una barrera protectora, ¿cierto? Y por otro lado, un enlace, ¿cierto?, una conexión entre el exterior y los órganos internos. Acá la piel, cuando comenzamos el módulo, ¿cierto? Primero nombrábamos que como era el órgano de mayor extensión, ¿cierto? Y rodeaba todo el cuerpo, tenía la función protectora. Tenemos otros órganos que también nos ayudan a la protección, pero desde otro punto de vista. Por eso se consideran funciones. Ya tenemos la protección, protege nuestro cuerpo del mundo exterior, ¿cierto? Por ejemplo, como los traumatismos o el frío o el calor, etc. Termorregulación nos ayuda a controlar la temperatura, ¿cierto? Que debe ser constante en una persona, ¿cierto? De 37 grados Celsius, ¿ya? Por eso, ¿cierto? Es que recibe el nombre del corazón periférico. La sensibilidad, ¿ya? Es una función que nos ayuda, ¿cierto?, a percibir, ¿cierto?, lo que es el calor, el frío, ¿cierto? Por eso recibe el nombre del corazón, del cerebro periférico. Nos ayuda, ¿cierto?, a percibir, ¿cierto?, lo que es el calor y el frío. De depósito, ¿ya? Es un reservorio, ¿cierto?, de múltiples sustancias como minerales, sustancias grasas, sustancias orgánicas, hormonas, etc., ¿ya? Emuntorio, que nos ayuda, ¿cierto?, a la eliminación de distintas sustancias a través del sudor o de la secreción sebácea, ¿ya? Y también tiene otra función que es antimicrobiana, ¿ya? Como es la primera defensa del organismo y que actúa como barrera natural. Si esta se rompe, ¿cierto?, dejamos una puerta de entrada para que colonicen bacterias, y se pueda formar una infección. Y también tenemos otra función que se llama melanógena, ¿cierto? O de pigmentación, ¿ya? En la capa basal de la epidermis se encuentran las células, ¿cierto?, melanógenas, que producen la melanina, ¿cierto?, que es la encargada de dar, ¿cierto?, las distintas tonalidades o fototipos de piel. Por eso que delante le decía que había fototipos de piel más clarita, más oscura, ¿cierto? Y esta es una cierta función de la piel que tiene otorganos de esas distintas tonalidades. Vamos a dejar la clase hasta aquí en cuanto a materia. Acuérdense que el día martes continuamos y recién el día jueves tenemos la primera prueba. ¿Ya? Como ya sabe, la compañera comprobó y está el material disponible. Y acuérdense que ese material es solo para las primeras 4 clases. Después se les va a subir el siguiente material.
La próxima clase vamos a revisar la clasificación y valoración de heridas, ya que ahora conocemos en bastante extensión, ¿cierto? Todo lo que es las funciones de la piel, ¿ya? Estaba revisando si estaba grabando, porque a veces le pongo en pausa para el recreo para que no se grabe, pero sí se estaba grabando todo esto que la compañera preguntó. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profesora, de mi parte no. De mi parte no, profe. Mañana imprimo el material. Súper, para que así lo tengan y lo puedan ir revisando. A algunas les gusta tomar apuntes porque yo voy explicando, ¿cierto? Algunos conceptos que aparecen, ¿cierto? Que a veces puede ser un poquito más engorroso, ¿cierto? Con tanta palabra técnica. Voy a empezar a cargar la asistencia para que se puedan ir a descansar, ¿cierto? Y de aquí nos vamos a ver, ¿cierto? Nos quedan 7 clases más, así que de a poquito nos vamos a ir conociendo, ¿cierto? Recuerden ir reforzando siempre el uso de la plataforma, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, no puedan como acceder a los links, ya igual avisar por el grupo de WhatsApp, también porque, o si no, no se hubiesen podido conectar al final, ¿cierto? Muchos compañeros respecto, ¿cierto? A lo que fue la clase de hoy. Déjenme que cargue. Este es el curso de auxiliar de enfermería 1. Y vamos a ver la asistencia. Y ya estamos a 4 de enero. Está un poco lenta mi internet. Me van a decir. Yo las vaya nombrando, me van contestando, ¿cierto? Y ahí no hay problema en que se vayan desconectando. Valesca Arriaza Muñoz. Janet Atencio Valeriano. Presente, buenas noches. Janet, ¿cierto? Súper. Jessica Betancur Ramírez. Miyerlay Calle Valencia. Arely Cañón Báez. Mari Caruajulca Trigoso. Ella sí la vi, estaba conectada. Presente, señorita. Sí, buenas noches, señorita. Buenas noches. Jacqueline Castillo. Les voy a pedir que me vayan ayudando ahí con la asistencia porque como pongo la pantalla en grande para leer los nombres, no veo las que están conectadas. ¿Ya? Jacqueline Castillo. Marjorie Espinosa Campos. Marcela Fleming Lazo, sí, ella la vi. Presente. Súper. Javier Galindo también estaba. Presente, Nos profe, buenas noches. desconectamos. Nicole Gómez. Abdi Ayjen. Magali Hamed Araya. María León. María, perdón, Leighton. Mari Martínez. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches, sí, Mari. Vitalia Méndez. Presente, profesora. Buenas noches.
noches. Alejandra Mendoza. Maritza Moreno. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Sara Pérez. Catherine Reyes. Buenas noches, profesora, presente. Hasta luego. Tamara Rodríguez. Tatiana Rodríguez, Tatiana Rodríguez. Sí. presente. Hasta luego. Buenas noches. Olga Ruiz. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Ana Ruiz. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Mónica Torres. Julieta Valdés. Presente, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que se me haya quedado, que no haya contestado? Hay alguien que está conectado como el nombre de, no tiene ningún nombre.